Bienvenidos a este tema de actualización normativa anticolapsus. Este webinar de hoy nos corresponde hablar o dar un recorrido por la nueva normatividad legal en términos de comité de convivencia laboral. Como ustedes saben, el comité de convivencia laboral no es un tema nuevo en nuestras organizaciones, no es un tema nuevo en nuestro país. El riesgo psicosocial últimamente y durante los últimos años se ha desarrollado o se ha venido investigando muchísimo. Y tampoco somos el primer país, dándoles un anticipo a lo que vamos a ver, pero no somos el primer país que implementa una normatividad de esta clase. Sin embargo, el comité de convivencia laboral viene con unas actualizaciones muy importantes. Bienvenida, Alexandra. El comité de convivencia laboral viene con unas actualizaciones muy importantes dentro de la normatividad y la dinámica de gestión. Comités de convivencia laboral. Señoras y señores y empresarios, la resolución 3461 de 2025, que empezó a entrar en vigencia desde el 1 de septiembre de este año, derogó las resoluciones 652 y 1356. ¿Listo? ¿Qué significa? Que los comités de convivencia se van a regir ahora por estas nuevas normas que vamos a ver a partir de hoy. Y no vamos a hacer un comparativo con la norma anterior, porque la verdad es que es mejor, desde mi punto de vista, ver cómo son las nuevas normas y ya empezar de ahora en adelante a trabajar con lo nuevo, más que pensar en cómo era antes, qué ha cambiado, qué tenemos que hacer. Ya ustedes lo identificarán en el transcurso de la gestión de sus comités de convivencia. ¿Listo? Y para eso vamos a definir 11 temas importantísimos, 11 temas críticos que relatan sobre toda la norma. Toda la resolución está aquí plasmada en estos 11 aspectos generales, más un bonus que les tenemos al final, también relativo, por supuesto, a la norma y el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a hacer el recorrido por las competencias, por la conformación, qué habla la nueva resolución sobre las empresas temporales, el reglamento del comité de convivencia, cuál es el periodo de funcionamiento, que también hay unos cambios sutiles pero importantes, reuniones, funciones y responsabilidades, presidente y secretario, ACPM, que a partir de ahora, en esta reunión, ACPM será acciones correctivas, preventivas y de mejora. No pensemos que es el ACPM de la gasolina que está subiendo de precio, no, eso no va a tener que ver con nuestro riesgo psicosocial para el comité de convivencia, bueno, puede que sí, pero ACPM será acciones correctivas, preventivas y de mejora, recuérdenlo. Luego vamos a hablar de los recursos, porque la normativa ya habla de los recursos que debe tener el comité de convivencia, responsabilidades y funciones de la ARL, que también lo tiene. Creo que aquí de hecho hay representantes de algunas de las ARL, porque tienen una responsabilidad frente a esta nueva normatividad, con unos reportes mensuales y sanciones también que vamos a tener dentro de nuestras empresas. ¿Listo? Entonces, empezando por el principio, nuestro ítem número 1. Competencias de los integrantes. Bueno, la normatividad ya nos indica, ¿sí? Nos dice que hay un debe, y es que los comités de convivencia laboral, sus integrantes deben tener las siguientes competencias en dos categorías: comportamentales y actitudinales. ¿Qué significa esto? Ya no tenemos, digamos que un marco general del comité de convivencia, ¿sí? En el que antes, por ejemplo, se decía, no, hablemos de comunicación asertiva y liderazgo. No, ya la norma nos dice cuáles son esas competencias mínimas que deben tener los comités de convivencia, sus integrantes. Entonces, ¿esto qué significa? Que en la parte comportamental nosotros debemos asegurar que nuestros integrantes sean respetuosos, sean imparciales, sean tolerantes, sean serenos, que manejen o tengan un adecuado manejo de la confidencialidad y la reserva de la información, y que tengan aspectos éticos, ¿sí? Por otro lado, en actitudinales decimos que ellos tienen que tener una comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. Primera recomendación para ustedes, para sus empresas y sus nuevas dinámicas del comité de convivencia laboral: pues empecemos a capacitar en estos aspectos de forma documentada, ¿sí? Hay que dejar el registro y ya debería haber un plan de capacitación. Bienvenidos a los que se están conectando. Debería haber un plan de capacitación que incluya estos aspectos para ese comité de convivencia. Juan Felipe, ¿cómo hago yo para capacitar a una persona en respeto? ¿Cómo le enseño yo qué es respeto, qué es respetar, qué no es respetar? Entonces, aquí vienen varios aspectos claves y fundamentales. Lo primero es que el respeto se puede enseñar, ¿sí? Las empresas y sus empresas tienen implícita o explícitamente unos valores corporativos, ¿sí? A los que les invito también como a alinear mucho a este tema de comité de convivencia. Pero por otro lado, pensemos en que nuestros funcionarios, nuestras personas, nuestros integrantes del comité deberían cumplir con estos aspectos comportamentales. Muchas veces sucede o sucedía que el comité de convivencia estaba conformado, muy bonito, muy chévere, pero el representante de la alta dirección era una persona que tenía un respeto dudoso, digamos, que mantenía un estado de comunicación y de trato hacia los demás un poco cuestionable, ¿sí? Hoy en día ya la normatividad nos dice, esa persona tiene que tener respeto, tiene que mostrar respeto. Entonces también, segunda recomendación, les propongo, ¿sí? Dentro de esta gestión del comité de convivencia, pues hacer una evaluación previa, sobre todo de los que van a ser los representantes de la alta dirección, ¿sí? Que tengamos, por ejemplo, pues por lo menos un barrido comportamental de decir, esta persona es respetuosa, check; esta persona puede ser imparcial, check; esta persona es tolerante, check; esta persona demuestra o ha demostrado serenidad en su trabajo, check; y luego sí, ya en términos de confidencialidad y reserva, sí podemos capacitar, ¿sí? Entonces, bueno, primero, competencias de los integrantes. Estas son las competencias en las dos categorías que la nueva normatividad nos propone para empezar a conformar nuestros comités, ¿listo? Bien, segundo punto, conformación. La conformación cambió, varió un poco en términos de cómo se va a conformar este comité dependiendo del número de trabajadores en las empresas. Como ustedes ven acá, en esta tabla está el número de trabajadores y el número de representantes. ¿Qué nos dice? Que cuando hay empresas con hasta 5 trabajadores, o sea, se entendería que de 1 a 5 trabajadores, ¿sí? Tiene que haber un representante de los trabajadores y un representante de los empleadores. Este ha sido un tema un poco, digamos que discutido entre el mercado, porque si hay una empresa de un solo trabajador, o sea, él mismo será representante de él mismo, pero a la misma vez se representa a sí mismo como empleador. Es una de las preguntas que he escuchado dentro de esta relevante, pero bueno, la norma, digamos que no nos lo plantea así. Recomendaciones importantes. Si yo tengo una empresa de hasta 5 trabajadores, ¿sí? Pues igual
es recomendable hacer el proceso. Esta es la norma y hasta que no salga una actualización de este tema, pues digamos que no vamos a poder omitir el cumplimiento porque recordemos que empezó a regir desde el 1 de septiembre, o sea que ya es auditable, ¿listo? Bueno, empresas hasta 5 trabajadores y aquí una precisión también importante. Cuando se dice trabajadores, se entiende, digamos que la norma no lo pone explícitamente, pero se entiende que trabajador es una persona que tiene un contrato laboral con una organización, ¿sí? Si yo tengo 5 personas y los 5 están por prestación de servicios, claro, en últimas, en el fondo, o sea, en la realidad, yo sí tengo trabajadores, tengo colaboradores, ¿cierto? Pero en términos legales, trabajador es la persona que tiene contrato laboral. Entonces, ojo, porque no lo dice la norma, pero sí les hago una aclaración clave. Las personas que conforman el comité de convivencia y para efectos de este análisis son personas que deben tener contrato laboral en la empresa. No puede ser un tercero, no puede ser el consultor de seguridad en el trabajo, ¿listo? Bien. Segundo, para empresas que tienen entre 6 y 19 trabajadores, tiene que haber un representante de los trabajadores más un suplente y luego un representante de los empleadores más un suplente. O sea, son 4 personas que debemos tener a disposición del comité de convivencia, tanto como representante principal como suplente. Y luego, para empresas de 20 trabajadores en adelante, son 2 representantes con sus 2 respectivos suplentes por cada parte. O sea, tenemos que tener 4 personas de los trabajadores y 4 personas de los empleadores. ¿Listo? A disposición del comité. Ya vamos a aclarar un poco más, un poco más. De todas formas, tendremos también un espacio de preguntas. Anótenlas en un cuadernito en donde están tomando apuntes de este tema para que no se les olvide la información, porque vamos a ir respondiendo seguramente dudas que vendrán. ¿Listo? Ahora, esta nueva normatividad nos dice que la empresa puede elegir si quiere tener más integrantes del comité de convivencia, ¿sí? Pero que siempre y cuando sean el mismo número de representantes para los trabajadores y los empleadores. Recordemos que los comités en seguridad y salud en el trabajo, como es el comité de convivencia, como es el comité de seguridad y salud en el trabajo, COPAST, ¿sí? Buscan una representación equitativa siempre entre empleador y trabajador, ¿sí? Entre alta dirección y trabajadores. Pero nunca la norma mencionaba si se podían tener más, ¿cierto? Era como a disposición. Aquí ya nos dice, usted puede escoger más representantes en partes iguales, ¿sí? Ojo, recomendaciones o requisitos más bien para que estas personas hagan parte del comité de convivencia. Lo primero y lo más importante es no estar implicados como víctimas o como agresores hasta un año o un año antes de la convocatoria, ¿sí? En el numeral, en uno de los numerales que tenemos en la agenda de hoy vamos a ver las funciones, pero ya la norma, les anticipo que está definiendo tiempos y plazos, ¿sí? Cosa que antes no existía. Pero ¿qué significa esto? Que en el momento de la convocatoria, ese trabajador o si ese trabajador no debería estar implicado en ningún caso de convivencia laboral, de agresión, de acoso laboral, no debería estar implicado en ningún caso para poder postularse o para pertenecer al comité de convivencia. Ojo, verificar muy bien estos antecedentes, porque aquí no dice que esos casos tengan que ser necesariamente casos documentados, ¿sí? Llamando un poquito como a la razón. A veces sucede que hay discrepancias o puede haber acoso laboral entre un trabajador y otro, pero no está la queja formal, ¿sí? O no está el procedimiento formal en nuestro comité de convivencia anterior. Pero ya aquí se le invita, o yo los invito a que de todas formas revisen que no esté implicado en ningún caso, documentado o no, porque después puede volverse en contra de la legalidad de este comité de convivencia. ¿Listo? ¿Qué más nos dice la norma? Nos dice que, oiga, para empresas que tienen 2 o más sedes, se puede, o se tiene, más bien, se tiene que nombrar un representante de nivel central y uno por cada sede. ¿Listo? Y aquí ya nos vamos como a una configuración, una confección de cómo debe estar estructurado el comité de convivencia laboral según las características de la empresa. Y es que digamos que tenemos una empresa con 5 trabajadores, pero con 2 sedes, ¿sí? ¿Qué nos diría entonces la norma? Que tendría que haber mínimo un representante de nivel central y un representante por cada sede. O sea, si yo tengo 5 trabajadores, pero tengo 5 sedes, ¿sí? Ahí es donde ya nos toca empezar a jugar con la norma de cómo se haría esa conformación. En ese sentido, yo tendría que tener a todos los trabajadores dentro del comité de convivencia laboral. Sería una buena pregunta, ¿sí? Pero bueno, en últimas, no. Digamos que esto tiene que irse confeccionando según el número de trabajadores y el número de representantes. ¿Qué se le recomienda de esta parte si es que esa es una empresa, que es el caso de ustedes? 5 trabajadores con 5 sedes diferentes, o sea, tengo un trabajador en cada sede, ¿sí? Pues sería importante tener un representante de nivel central, o sea, en la sede principal, en la sede central sí tiene que ser, y un representante que represente a todas las sedes, ¿sí? Pero que tenga participación de todos los trabajadores, como ya vamos a ver que nos exige otro numeral de la norma, ¿listo? Entonces, importante jugar con estos aspectos. Para los que son clientes de Anticolapsus, por supuesto que vamos a empezar a evaluar este número de sedes y este número de trabajadores para la conformación. Bien. Más aclaraciones de la norma. La norma nos dice, oye, el empleador designa, o sea, la empresa designa y los trabajadores eligen. ¿Qué significa esto? Que el empleador tiene un documento diciendo como, oiga, mi nombre es Juan Felipe, yo soy el director general de esta empresa, yo soy el que contrata a todo el mundo, ¿cierto? Entonces yo designo a Patricia y designo a Claudia como mis representantes del sistema, ante el comité de convivencia laboral, perdón, son mis representantes, ¿listo? Ellos me van a representar a mí y tengo que dejar un documento escrito, asignado, en donde yo las asigno a ellas, ¿sí? Yo las designo. Se recomienda que para esa designación ustedes tengan una conciencia, que ustedes generen conciencia, que ustedes le comuniquen a las personas de qué trata el comité de convivencia. ¿Por qué es importante que representen a la alta gerencia? ¿Por qué las estoy asignando yo? ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones? Entonces, tampoco que hagan una asignación por asignación, sino que realmente designen como empleadores a las personas que más los representen y que más les pueden ayudar. Ahora, aquí hay otro tema importante, clave, y es que la norma dice explícitamente el empleador designa. Antes, en la antigua normatividad, decía que el empleador tenía que nombrar representantes y cabía como la pregunta de, bueno, si yo soy empleador, ¿yo me puedo representar a mí mismo? ¿Sí? Entonces,
pues muchos empleadores se lograron representar a sí mismos dentro de un comité. Si pasó en auditoría o no, pues ya es diferente, pero aquí esta normativa ya nos está haciendo muy clara. El empleador designa, o sea, no puede autorrepresentarse, sino que designa representantes, ¿listo? Y luego los trabajadores eligen. Cuando los trabajadores eligen, significa que ellos tienen que votar, y aquí nos expresa que la votación tiene que ser secreta, libre, espontánea y auténtica, ¿sí? Ojo, porque estos cuatro aspectos parecen palabras sueltas, pero son aspectos clave para el momento de una auditoría. A usted le pueden auditar qué tan secreta fue la votación y usted cómo aseguró que fuera un voto secreto. Le pueden auditar cómo aseguró usted que fuera un voto libre, ¿sí? Que fuera un voto espontáneo y que fuera un voto auténtico, ¿sí? Espontáneo, bueno, secreto, creo que sobra mencionarlo, pues que nadie se entere por quién votó cada trabajador. Libre, pues que cada trabajador tenga el derecho o tenga la libertad de votar por el que él quiera, ¿sí? Incluyendo el voto en blanco, ojo, incluyendo el voto en blanco. Espontánea, pues que sea una votación en la que no sea una actividad, digamos que, ¿cómo decirlo? Como impuesta sobre el trabajador de usted tiene que votar por esta persona o tiene que votar en condiciones, digamos, de obligación. O sea, usted no se puede ir sin votar, no tiene que ser espontáneo, entonces toca dar un tiempo, obviamente, exigir ese cumplimiento de plazos y todo, pero tiene que ser también auténtica. Entonces, ojo con estos cuatro aspectos. Y auténtica también, entiendo yo, porque la norma no lo clarifica, pero nosotros entendemos que auténtica en ese sentido es que cada empresa tiene su propio procedimiento de conformación de comité de convivencia y de votación, ¿sí? O sea, yo no podría tener la misma ficha de votos que tiene otra empresa por allá, no tiene que ser auténtica. Entonces, recomendaciones acá, recomendación número 3. Entonces, dejen sus propias fichas de votos con su logo, con su convocatoria, con su procedimiento bien claro, sus urnas, todo claro y adecuado, pues obviamente, a las características de su empresa. Otra cosa que nos dice la norma es que todos deben votar. Aquí en la parte de abajo dice todos deben votar, ¿sí? Ya la norma lo explicita, la normativa anterior no decía que todos debían votar. Aquí dice que todos, o sea, no debería faltar un solo trabajador en el voto. Recomendaciones. Sabemos que es difícil que todos los trabajadores voten a veces, ¿sí? Puede que incluso el trabajador ese día renunció, pero ese día sigue apareciendo en nómina, pero ese día renunció, puede ser un caso, ¿sí? Ese trabajador justo estaba incapacitado y pues nosotros tenemos las votaciones del 15 de enero al 20 de enero y ese trabajador se incapacitó. Yo les recomiendo que esos casos déjenlos documentados, ¿sí? Aquí tienen que llevar un listado. O sea, ustedes abren convocatorias, ¿sí? De quién se va a postular como representante de los trabajadores. Abren convocatorias, hacen las fichas de votos, toda la cuestión. Ya vamos a ver también un poquito más el procedimiento. Pero cuando la gente vote, tal cual como usted vota en las urnas, pues le hacen firmar de que usted ya votó. Y a veces hasta le entregan un certificado, ¿sí? Entonces, es parecido. Eh, Dejen registro de las personas que votaron y las personas que no votaron, dejen el registro por qué no votaron. ¿Listo? Importantísimo. Tiene que haber escrutinio público. Pensemos en el escrutinio, es el conteo, es la auditoría, es la evaluación y es la comunicación pues, de los resultados de un proceso electoral, ¿sí? Entonces, ese escrutinio, piénsenlo tal cual como las votaciones a presidente, alcalde, publiquen los resultados, ¿sí? Publiquen quién fue el jurado de ese conteo, ¿cierto? Quién votó, quién votó no, quién contó y cuáles son los resultados de esas votaciones y lo publiquen, ¿sí? Recomendación número 4, esas publicaciones, háganlas también de manera formal. A los trabajadores es importante comunicarles qué es el comité de convivencia, cómo funciona, para qué sirve, ¿sí? Porque ellos son los que van a hacer uso de este comité. Y también ustedes como colaboradores, pues, oiga, enterémonos quién es el comité, por qué funciona ese comité y qué beneficios tiene para mí ese comité, ¿listo? Y por último, tienen que dejar documentado un procedimiento, ¿sí? De conformación, de votos, de conteo y la convocatoria también documentada, ¿sí? Que si ustedes convocaron a trabajadores a que se postulen o a que los mismos trabajadores postulen a alguien que los puede representar, que eso quede por escrito, que quede documentado, que quede evidencia de que ustedes hicieron esa tarea. Por último, en la parte de conformación, la norma nos dice, oiga, se les aclara lo siguiente, el empleador puede designar, pero no necesariamente tiene que ser una persona de nivel directivo, puede ser también alguien de nivel operativo. ¿Por qué no? El empleador puede designar como representante suyo a un operario de aseo y lo puede hacer con toda la tranquilidad. Y los trabajadores igual, tampoco tienen que verse representados únicamente con alguien operativo, ¿sí? Sino que también pueden verse representados con alguien de nivel directivo. Entonces, nos abre la puerta, nos abre la ventana a la práctica que teníamos antes, la costumbre de que los representantes del empleador eran solamente directivos y de los trabajadores eran operativos. Ahora, consejo número 5. Igual vale la pena que hagan un mix, ¿cierto? Que se busque como una mezcla también, un balance entre directivos y operativos, ¿sí? Porque puede ser que todos los representantes sean directivos, está bien, no está mal, o todos sean operativos, también está bien, pero esa mezcla desde nuestra parte, desde nuestra experiencia, ha sido fundamental también para encontrar esos acuerdos y esos lazos y entender bien las posturas de todos los trabajadores en casos de acoso laboral o presunto acoso laboral que se deben tratar dentro del comité. Bien, numerales 3 y 4. ¿Qué nos dice la norma sobre las empresas temporales? Nos dice, oiga, las empresas temporales, primero, tienen que tener un comité de convivencia conformado al interior de sus empresas, ¿sí? Fundamental, como cualquier empresa como cualquier empleador, las empresas temporales deben tener un comité de convivencia interno, ¿sí? Pero segundo, estas empresas temporales deben asegurar, o sea, tienen que hacer que su empresa usuaria tenga un comité de convivencia.
Entonces, ojo, empresas temporales ya tienen que empezar a buscar clientes o por lo menos a promover o por lo menos a comunicarles a sus usuarios que tienen que tener un comité de convivencia. ¿Y por qué son importantes estas fase 1 o punto 1 y punto 2? Porque en casos de situaciones de presunto acoso laboral o de riesgo psicosocial, el comité de la empresa usuaria, el comité de convivencia de la empresa usuaria, tiene que atender el caso primero. Y nos dice la norma que es así porque los trabajadores que están en temporales están prestando el servicio a la empresa usuaria y los riesgos psicosociales a los que se exponen son de la empresa usuaria. Entonces nos dice, oiga, en esos casos se reúne el comité de convivencia del usuario, de la empresa usuaria, con la participación de una persona del comité de convivencia de la temporal para atender el caso. ¿Listo? Entonces ya no se puede desligar, digamos que ni la empresa usuaria ni la temporal de la responsabilidad de atender esos casos de conflicto laboral, llamémoslo así. Ahora, esto también dice que la temporal, la norma dice que la temporal tiene que garantizar que exista todavía esos mecanismos de comunicación con sus clientes, pero que ellos no dejan de ser empleadores. Y tiene todo el sentido. Si yo soy una empresa temporal, pues yo contrato personas y las pongo a disposición de la empresa usuaria, ¿cierto? No dejo de ser empleador de esa persona. Bien, entonces numeral 3. Numeral 4, reglamento del comité de convivencia laboral. Antes, las empresas o los comités de convivencia hacíamos un reglamento, a veces sí, a veces no. Ya tenemos que cumplir con ese requisito. Es un requisito auditable. Todo lo que salga en esta norma y en estas presentaciones es auditable. En ese sentido, apenas se conforme, porque aquí dice, al momento de la conformación, se debe realizar el reglamento del comité de convivencia laboral. ¿Listo? Y es un reglamento que debe ser personalizado, debe ser adecuado para ustedes. ¿Y quién realiza ese reglamento del comité de convivencia? Los integrantes del comité de convivencia. Aquí no menciona que sea el responsable de seguridad en el trabajo el que tenga que hacerle el reglamento al comité de convivencia. No lo menciona. Claramente nosotros desde nuestra experiencia, nuestra expertise, nuestro conocimiento, podemos aportar a, venga, ¿cómo hacemos un reglamento? Podemos aportar a hacerlo. Pero es el comité de convivencia el responsable de crear ese reglamento, ¿listo? ¿Y qué debe tener ese reglamento? Pues debe abarcar o hablar sobre el funcionamiento del comité y debe tener los siguientes aspectos. ¿Cómo se va a manejar la confidencialidad? ¿Sí? Durante y después de cada caso, porque eso lo incluye, o sea, tiene que haber un acuerdo de confidencialidad, ya nos indica eso. Tiene que establecer, buscar acuerdos, ¿sí? Buscar acuerdos entre las partes, o sea, el comité de convivencia tiene que proponer acuerdos. No puede ser que ocurran situaciones de conflicto laboral en la organización y no hayan acuerdos, no. Ya el comité de convivencia tiene la obligación de buscar acuerdos. ¿Cómo va a ser manejo de la información sensible? Y en esto hay que pensar en varias situaciones. Oiga, yo la información la voy a guardar en una carpeta de Drive oculta o en el archivo de la compañía, o guardamos esto bajo llave, lo vamos a hacer todo en físico, lo vamos a tener en digital, los documentos van a tener clave, contraseña. ¿Cómo vamos a hacer ese manejo de confidencialidad de la información sensible? ¿Sí? Y recordemos, durante y después del tratamiento. O sea, nuestros acuerdos de confidencialidad del comité de convivencia incluye durante la queja, pero también después. ¿Cuántos años después? Pues usualmente los acuerdos de confidencialidad tienen una duración de que, oiga, usted tiene que guardar la confidencialidad en 4, 5, 10, 15 años hasta después de haberse enterado de la información que es confidencial, ¿cierto? Entonces aquí, recomendación número 6. Revisen con sus abogados, con los abogados, cuál es la mejor forma de hacer esos acuerdos de confidencialidad con el comité de convivencia, ¿sí? Importante que esto se alinee a la contratación, al contrato laboral de cada trabajador. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy director financiero y tengo mi contrato laboral como director financiero y tengo mis funciones, tengo mi perfil de cargo, tengo el manual de funciones, todo lo tengo muy claro. Y luego yo soy representante de cualquiera, trabajadores o empleadores del comité de convivencia. Lo que yo les recomiendo es que a ese cargo, a esa persona, por más que tenga todo claro, puedan, si es que sí lo consideran, al contrato añadir otro sí o un anexo que diga que ahora es parte del comité de convivencia, que acepta obviamente ser parte del comité, a pesar de que ya hay una designación, hay una aceptación también, y que los acuerdos para el comité en términos de confidencialidad son tales y tales. ¿Listo? Porque eso también permite que la persona aún renuncie o salga de la empresa, mantenga su compromiso legal de confidencialidad dentro de estos temas. ¿Sí? La norma no menciona esta última parte que les dije, solamente menciona estos 4 puntos que les estoy planteando acá, pero pues son tips y recomendaciones. Si no lo hacen en un contrato, igual háganlo en un documento donde se acepta, donde está el acuerdo, todo, etcétera. Puede ser una parte, ¿por qué no? ¿Listo? Número 5, periodo. Ya los comités de convivencia funcionaban durante 2 años de vigencia, pero ahora nos dice 2 años de vigencia, ¿desde cuándo? Porque es que antes teníamos 2 años y tomábamos 2 años como por razonamiento lógico, 2 años desde la primera reunión o 2 años desde el acta de conformación. Pero ahora nos dice que son 2 años y coloca una palabra importantísima, una frase que es desde la comunicación de la elección, ¿sí? O sea, nos obliga a hacer la comunicación de la elección y que a partir de esa fecha se cuenten 2 años en las que estas personas van a ser parte de este comité de convivencia, ¿listo? Aunque nos menciona también I.O., designación de representantes. Entonces, ese I.O. sí es un poco confuso en términos de la norma, porque al fin que 2 años desde la comunicación o desde la designación de representantes, porque no necesariamente son la misma fecha, ¿sí? Puede ser que yo elegí representantes hoy, pero comuniqué pasado mañana. ¿Desde cuándo son esos 2 años? Lo que les recomiendo es que sigan la premisa de los profesionales de seguridad en el trabajo cuando no sabemos algo, cuando tenemos dudas. A nosotros nos enseñan que técnicamente, en caso de dudas, aplicamos el mayor control posible, ¿sí? Si yo no sé si la norma no es tan clara, yo aplico el mayor control posible, o sea, aplico la mejor gestión posible, previniendo que de pronto algo se me escapa. Entonces, aquí lo que les recomiendo es que se prevengan lo más que puedan y hagan la designación de representantes el mismo día que hacen la comunicación, ¿sí? Y que de todas formas los 2 años los cuenten desde la primera actividad que se hizo, bien sea la comunicación o la representación, pero ojalá hagan las 2 el mismo día, ¿listo? Que nos aclara también la norma,
que si un principal de este comité se retira, el suplente asume sus funciones sin necesidad de votaciones. ¿Listo? Eso nos dice la norma. O sea que esto nos facilita un poco porque a veces en los comités el principal, el representante principal renunciaba y pues empezábamos a hacer votaciones nuevamente, convocatoria, sobre todo si eran los trabajadores, convocatoria, votaciones. Estaba bien, pero ahora nos da esa oportunidad ya clarísima de que si salió el principal, pues el suplente lo reemplaza, hace las mismas funciones, punto. Juan Felipe, ¿qué pasa si se retiran los dos? Pues si es de los trabajadores, ahí sí hacemos votaciones. Si es del empleador, pues hacemos nuevo nombramiento, ¿cierto? Bien, perfecto. ¿Qué nos dice también? Que si el número de trabajadores de la empresa varía en esos 2 años, igual el comité de convivencia se mantiene con su número de integrantes. Entonces, por ejemplo, teníamos un comité, una empresa de 5 trabajadores, ¿sí? Con un representante de los del empleador y un representante de los trabajadores, y luego crecimos a 6, 7, 10. Pero es que acabamos de conformar el comité, entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a hacer votaciones? No, mantiene el mismo comité hasta que acabe su periodo, ¿sí? Cosa que, digamos que facilita, a nuestro parecer, un poco las actividades porque el comité puede dar continuidad a sus labores y pues puede apropiarse, seguirse apropiando de los temas. Recordemos de todas formas el numeral de la norma que dice que yo puedo nombrar más, ¿sí? Yo puedo nombrar más personas siempre y cuando tengan un balance o un número equitativo entre trabajadores y empleadores. Entonces, si yo veo que ya este comité de convivencia no da abasto para los casos o no da abasto para las recomendaciones o realmente necesito reforzarlo, pues puedo nombrar tranquilamente otras 2 personas y hacer el proceso indicado para cada uno. Y luego también nos dice que hay una tarea importantísima del comité de convivencia, y es que el comité antiguo debe hacer entrega al comité nuevo, ¿sí? O sea, tiene que haber una entrega, tiene que haber un empalme, y ese empalme, por supuesto, tiene que quedar documentado, ¿sí? Antes, el comité de convivencia cerraba, presentaba sus informes, y el nuevo, pues, asumía sus funciones, y no había como un empalme directo, más que leer de pronto los informes que el comité de convivencia anterior, o posiblemente sí había como una reunión, pero hoy se necesita un empalme y tiene que quedar documentado para que ustedes demuestren que se hizo. ¿Qué tienen que entregar puntualmente? Los informes o un informe, ¿sí? General, como en todos los casos, hay varios informes que ya vamos a ver, tienen que entregar el análisis de los casos y tienen que entregar el reglamento. Mínimo esas 3 cosas, ¿listo? De ahí para allá, todo es ganancia. Número 6, reuniones del comité. Esta nueva norma sí tiene un cambio muy importante en la cuestión de reuniones. Antes teníamos que presentar un informe trimestral, pero ahora esta norma nos dice que hay que presentar un informe mensual. Y aunque la norma especifica lo siguiente, un informe mensual para actividades administrativas, tales como informes, seguimiento a compromisos, formulación de recomendaciones, pues lo que se puede entender es que el comité tiene que presentar informes mensuales, bien sea que no ocurra nada en el mes, ¿sí? O bien sea que sí ocurran cosas, ¿listo? Tiene que presentar el informe con estos aspectos mínimos, ya no es trimestral. Lo que sí tiene que hacer es que trimestralmente tiene que enviar un informe de resultados, ¿sí? A la alta dirección, que también vamos a ver más adelante en el numeral 7, que es el más completo de esta presentación, porque es donde hablamos ya de funciones específicas. Segundo punto para las reuniones. Las reuniones sesionan con la mitad más uno de sus integrantes, ¿sí? La mitad más uno. Obviamente, aquí se entiende, la norma no lo dice, pero se entiende que tiene que contar que hayan principales y hayan suplentes, ¿sí? O que hayan, por ejemplo, representantes de los trabajadores y de los empleadores. No puede ser, aunque la norma lo deja como abierto, pero que haya todos los representantes son de los trabajadores. Pues la norma dice la mitad más uno, pero pues para eso tenemos 2 representantes, ¿no? 2 tipos de representación, ¿listo? Y dice que se reúne extraordinariamente, a pesar de que ya nos pide informes mensuales, se reúne extraordinariamente en caso de quejas y en caso de que haya presuntos casos de acoso laboral, ¿listo? Punto importante. Y aquí, tip número 7. Dice que el comité de convivencia, además de tener un reglamento, que ya hablamos, debe tener un procedimiento preventivo. Ese procedimiento preventivo tiene que asegurar funciones y la responsabilidad. Y la misma ley, la misma norma, nos plantea 6 pasos para construir ese procedimiento. Cosa que, bueno, de cierta forma también es beneficioso porque ya nos indica cuál es el contenido que hay que estructurar en ese documento, ¿sí? Y estos son los 6 pasos. El primero es cómo recibir y dar trámite a las quejas presentadas, ¿sí? Que describen situaciones que puedan constituir acoso laboral. El segundo es cómo vamos a examinar de manera confidencialidad los casos específicos o puntuales, ¿sí? El tercero, cómo vamos a escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos, que es un paso fundamental en la resolución de conflictos. Cuarto, las reuniones, cómo las vamos a agendar, qué objetivo tienen esas reuniones. Aquí nos lo dan, crear un espacio de diálogo, promover compromisos mutuos, llegar a solución efectiva de las controversias, formular plan de mejora, concretado entre las partes, etc. Aspecto 5, paso 5 del procedimiento, en los casos en los que no se llegue a acuerdo, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y aquí ya les anticipo también un poquito de las funciones, porque en el sector público, cuando no se llegan a acuerdos, se tiene que hacer un reporte, se tiene que hacer una remisión de la queja a la Procuraduría General de la Nación. Aquí está. Aquí, esperen a ver si esto me deja. Ah, no me dejó eso. Bueno, paso 5. Si no llegamos a un acuerdo del caso, se remite la queja a la Procuraduría General, a Personería Distrital y Municipal, si es una entidad pública. Y si es una entidad privada, se remite la queja a la alta dirección, ¿sí? Entonces, ojo, importantísimo que intentemos llegar a compromisos, a acuerdos, que es para no llegar a ese quinto paso, ¿sí? Pero de todas formas tiene que quedar documentado. Y sexto, se presenta a la alta dirección, ya sea de la entidad pública o empresa privada, los resultados y las medidas correctivas y preventivas del acoso laboral, o sea, las ACPM. Para los que llegaron hace poquito, ACPM es acciones correctivas, preventivas y de mejora.
¿Listo? Entonces, 6 pasos fundamentales, tómenle pantallazo, tómenle foto, de todas formas, entren al enlace que les vamos a enviar de esta página, descarguen las diapositivas en PDF, porque estos son los 6 pasos fundamentales para construir el procedimiento del Comité de Convivencia Laboral. Ahora, entremos un poquito a lo más carnudo, a lo más importante de esta nueva norma, porque en este título número 7 vamos a hablar de las funciones, y no son pocas, pero son muy puntuales, ¿sí? Vamos a hablar un poco de estas funciones del Comité de Convivencia Laboral, que se van a regir por unos pilares, unos principios básicos, ¿listo? Los primeros principios básicos que ustedes van a ver aquí a la izquierda, en este diagrama circular, es que el Comité de Convivencia Laboral no es una instancia reactiva. Lo que nos dice la norma textualmente es el Comité de Convivencia Laboral es una instancia preventiva, ¿sí? O sea, que tiene que demostrar acciones antes de. Bien, aspecto fundamental. Segundo, que tiene un funcionamiento independiente. Y esto, qué bueno que lo aclara la norma también, porque a veces nuestros comités de convivencia laboral están sub- subyugados al funcionamiento del sistema de gestión de seguridad en el trabajo o al funcionamiento de la empresa. Pero resulta que no. Resulta que el comité de convivencia laboral es un ente que se reúne independientemente esté o no el profesional de seguridad en el trabajo, independientemente esté o no la alta gerencia, ¿sí? Tiene un funcionamiento independiente. Por lo que se entiende independiente, pues el mismo comité elabora sus actas, el mismo comité tiene que realizar sus mismas funciones, supervisa su cumplimiento, no necesita en ningún momento del profesional de seguridad del trabajo con licencia para la ejecución de sus funciones. No lo menciona. ¿Listo? Importantísimo. Luego tiene como objetivo proteger a los trabajadores, que es otra premisa importantísima, proteger a los trabajadores, ¿sí? ¿A cuáles trabajadores? Pues a todos los trabajadores, que ya mencionamos qué se define por trabajador en esta norma. Y luego tiene que atender o está dedicado a los riesgos psicosociales, que es otro aspecto importante. Antes nuestros comités de convivencia estaban dedicados al acoso laboral, a la prevención del acoso laboral. Ya no, señores y señores, el comité de convivencia atiende todos los riesgos psicosociales. Entonces, ojo porque ya esto nos abre un espectro mucho más grande. Y es que en términos psicosociales, el riesgo psicosocial o un aspecto, un aspecto con riesgo psicosocial es cualquier aspecto de la compañía que esté mal implementado, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en nuestras empresas nos comunicamos de una manera, nosotros tenemos una estructura organizacional de una manera, nosotros tenemos un X o Y tipo de liderazgo, nosotros tenemos X o Y carga laboral, horarios, etcétera. ¿Cuándo se convierte en un riesgo psicosocial? Cuando, por ejemplo, la comunicación está mal implementada, o sea, está teniendo fallas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la estructura organizacional está teniendo problemas. Entonces, cuando la estructura está teniendo problemas, se convierte en un riesgo psicosocial. O sea, ya hay que empezar a capacitarnos en qué es riesgo psicosocial, cómo abordarlo, entre otras cuestiones. Bien, y en este siguiente diagrama circular vemos también cuáles son como las características o las funciones macro de ese comité de convivencia laboral. Como vimos, pues es un comité preventivo, ¿cierto? Pero también es un comité orientador, es un comité orientador, es un comité conciliador y es un comité canalizador. O sea, si ustedes se fijan, la nueva naturaleza de estos comités de convivencia son muy resolutivas, son muy de hablar, son muy de guiar, son muy, digámoslo, amistosas en términos de la resolución, del tratamiento del conflicto, pero no amistosas porque sean amigos de todos, sino porque busca siempre acuerdos, busca siempre lograr mejoras, logra cumplir recomendaciones, logra conciliar y canalizar. ¿Listo? Y nos determina también la ley que el Comité de Convivencia Laboral, a partir de ahora CCL, es Comité de Convivencia Laboral, no determina si hay acoso laboral. ¿Listo? O sea, no es el Comité de Convivencia el responsable de determinar si hay acoso laboral o no. ¿Sí? No lo determina, no escribe, uy, sí, esto es acoso laboral. No lo hace. ¿Listo? Lo único que hace es hacer el seguimiento de las quejas, de las quejas, que ya vamos a ver paso a paso. Y tiene 4 pilares. El Comité de Convivencia Laboral, pues CCL, tiene estos 4 pilares. Primero, celeridad, o sea, que le da gestión a las recomendaciones, que le da gestión a los casos, que le da gestión a las reuniones, que es celera. Ya no nos van a permitir tener un caso de un comité, de una queja de acoso laboral, o presunto acoso laboral, porque ya no lo termina, durante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, a los 10, 12 meses cerramos el caso. No, ¿sí? Ya nos va a pedir celeridad como un pilar fundamental. Nos va a pedir eficacia, o sea, que haya impacto en los resultados. Nos va a pedir imparcialidad, esto creo que se entiende, ni que estemos a favor de uno ni a favor de otro. Imparcialidad, estamos en el punto medio para conciliar, estamos en el punto medio para lograr los acuerdos. Y luego repiten todavía la confidencialidad. Hace mucho énfasis esta norma en la confidencialidad de la información, ¿sí? Importantísimo. Pero aquí están la serie de pasos y esto que vamos a ver en estos próximos minutos es clave, es fundamental. Si ustedes están escuchando esto que vamos a hablar, puede después informarse de lo otro que hemos hablado. Pero estos pasos, no son 7, perdón, son importantísimos para el comité de convivencia. Entonces, primero, cuando se recibe una queja, porque tiene que recibirse quejas, esas quejas recordemos que no pueden ser anónimas y tienen que ser escritas. Entonces, cuando se recibe una queja de presunto acoso laboral por parte de un trabajador, ¿sí? Yo tengo como comité de convivencia recibir y tramitar esas quejas. Tengo 5 días hábiles, perdóname, calendario, todos los días acá son calendarios, tengo 5 días para tramitar esa queja. O sea, si a mí me llega una queja el viernes, tengo sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Tengo hasta el miércoles para hacer recibimiento y trámite de esa queja. ¿Qué es el recibimiento y trámite? A mí me llega la queja por escrito con las pruebas, ojalá. Le doy un número erradicado, un número recibido, como una queja de un cliente,
y le doy trámite, es decir, la envío al resto de los miembros del Comité de Convivencia Laboral, porque ya vimos que se tenían que reunir extraordinariamente en esas situaciones. Entonces ya trámite y le comunico a la persona, su queja ha sido radicada o recibida. Punto. Tenemos 5 días para hacer esa gestión. Cuando recibimos esa queja, luego tenemos que reunir al comité de convivencia y hacer un examen confidencial de esos casos, ¿sí? Un examen confidencial, ¿qué significa? Pues que si esto es una situación de nosotros como comité de convivencia, pues oiga, yo no voy a estar allá comentándole ni siquiera al representante legal todo lo que estamos haciendo en este caso y tampoco con el trabajador. No vamos a ir a decirle al trabajador, mire, recibí su queja y la evaluamos y la verdad es que esto está grave, no, ese desgraciado lo vamos a echar. No, ojo, ya este es un pilar, acuérdense. Entonces hay que examinarlo confidencialmente y para eso ¿cuánto tenemos? Tenemos 5 días calendario, ¿listo? ¿Qué nos dice la norma? Que podríamos tener hasta 10 días más, pero con justa causa documentada. O sea, nos toca escribir por qué no lo volvamos en esos 5 días, ¿sí? De alguna manera, y determinar que pues, vamos a tener 10 días más para examinar ese resultado confidencial. Recomendaciones, intentemos no pasarnos de los plazos iniciales, 5 días y 5 días. En todo caso, este segundo punto no puede pasar de 15 días calendario. Cuando recibimos ahora, examinamos confidencialmente todo el caso, viene este tercer paso, que es fundamental para la resolución de conflictos, lo dijimos, y que es escuchar a las partes involucradas de manera individual. Entonces, ¿qué hago? Tengo que citarlas a las dos partes a una reunión para escuchar su punto de vista, para escuchar su caso. ¿Listo? Los cito, los escucho y recopilo toda la información. ¿Sí? Para esto necesitamos la capacitación de las habilidades que vimos al principio. ¿Sí? Resolución de conflictos, ética, imparcialidad, escucha activa, etcétera, etcétera, etcétera. 5 días tenemos para eso. Luego, tenemos que, después de haberlos escuchados a las dos partes, establecemos ahora sí una reunión en la que los citamos a los dos, ¿sí? Citamos a las dos partes. ¿Con qué objetivos? Primero, promover compromisos mutuos, soluciones efectivas, plan de mejora concretado por las partes. O sea, ya los citamos para establecer acuerdos, ¿sí? Importantísimo. Segundo, para conducir, renovar o promover la convivencia, o sea, para intentar que el ambiente laboral vuelva a ser convivible. Y bueno, tercero, tenemos que seguirlo haciendo con confidencialidad. Como les dije, esta norma repite la palabra confidencialidad muchas veces, ¿listo? Para esto tenemos 5 días calendario después de haberlos escuchado a ellos de manera individual. Pero tenemos máximo 10, de nuevo, con justa causa documentada. No podemos pasarnos de los 15 días calendario. Quinto, y recuerden este paso, porque ahorita va a salir más adelante. Quinto, el quinto es hacer seguimiento a compromisos, verificar el cumplimiento que se están haciendo esos compromisos. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso en el que un trabajador todo el tiempo le desconecta el computador al otro y eso está interrumpiendo su actividad laboral. Sabemos que es un presunto caso de acoso laboral, ¿sí? Todo el tiempo le está desconectando, le está desconectando, le está desconectando. Llamamos a los dos a compromisos, establecemos en el plan de mejora que, bueno, que el cable se cambie de lugar porque posiblemente el trabajador lo desconecta porque quiere conectar su celular, pero pues no le importa. Entonces, quedamos de, si hay que instalar una nueva toma, quedamos de prohibir, por ejemplo, el uso del celular en el puesto de trabajo, bueno, etcétera, etcétera. Hacemos seguimiento mensual, ¿sí? Hasta aquí que nos indica que estos compromisos, nosotros tenemos 10, 5, 10 o máximo 15 días para establecer esos compromisos, pero no indica que esos compromisos tienen que cumplirse ya. Si el seguimiento es mensual, lo que podemos inferir es que los compromisos pueden ser a mediano, a corto o a largo plazo, ¿listo? Pero sí tenemos que hacer un seguimiento mensual, documentado, ojo, documentado. Se vale que uno de los miembros del comité de convivencia, que sea el presidente, puede ir a mirar cómo está el compromiso y hable con la persona, listo, se cumplió, listo. Pero si no deja documentado, en el momento de una auditoría, no vamos a demostrar este paso número 5. Ahora, paso número 6. Solamente ocurren estos pasos número 6 si no se llegan a compromisos. Entonces, recordemos que en el sector público se remite la queja a la Procuraduría General, a la Personería Distrital o Municipal, dependiendo de la entidad territorial, la distribución territorial. Y en el sector privado se informa a la alta dirección. Si no se pudo llegar a un compromiso, informa a la alta dirección, cierro el caso y el trabajador puede, dice aquí, puede quejarse con un ministerio de trabajo o con un juez. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no logramos llegar a acuerdos, a compromisos con los trabajadores, directamente se abre la ventana para un reporte, ¿sí?, de ese trabajador ante el Ministerio de Trabajo. Ocurría antes que los trabajadores se iban al Ministerio de Trabajo, colocaban sus quejas y allá les decían, bueno, y usted ya evaluó su caso con el Comité de Convivencia Laboral, le tocaba al trabajador devolverse a la empresa y preguntar si había un Comité de Convivencia Laboral, si había, pues se trataba el caso y seguía todo el caso. Acá no, lo obliga al trabajador a primero llegar a acuerdos. Y obviamente, pues esto tiene también una coherencia, ¿no? Si el Comité de Convivencia Laboral creó unos acuerdos, unos compromisos muy buenos, créame que ese caso lo van a estudiar en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces tampoco se trata, como trabajadores, de resistirse a todos los compromisos que me pongan. Oiga, pero es que me están poniendo todo en bandeja de plata, me están cambiando de puesto de trabajo, me están cambiando de sede, están cambiando a mi victimario, por decirlo así, también de lugar, estamos teniendo un control, unas capacitaciones en respeto, unas capacitaciones en perdón, unas sesiones en las que vamos a intentar mejorar nuestro método, y aún así, no estoy de acuerdo. Pues se puede ir al Ministerio de Trabajo, pero parece que ahí ya está el informe de los acuerdos que el Comité de Convivencia logró para usted. Entonces tampoco va a ser ni muy para allá ni muy para acá. En derecho laboral, 50% es del empleador, 50% es del trabajador. ¿Cuánto tenemos para hacer esta actividad número 6? 15 días, calendario máximo, una vez detectado el incumplimiento. O sea, una vez hecho el seguimiento, ¿sí?, y detectado que no se están cumpliendo, tenemos 15 días calendario, ¿sí? Ojo,
con esa solicitud de ese seguimiento y esa solicitud de cumplimiento de los acuerdos. ¿Listo? En el numeral 7, ya paso 7, independientemente de cumplir o no, presentamos a la alta dirección las ACPM del acoso o del caso, ¿sí? Con copia al trabajador. Hay que presentar esas recomendaciones y para eso el comité de convivencia tiene entre 5, máximo 10 días calendario. Esas recomendaciones deben incluir qué se tiene que hacer y quién debería hacerlo, por lo menos. ¿Por qué? Porque en el paso número 8 nos dicen que el comité de convivencia tiene que hacer un seguimiento a las áreas de talento humano y de SST. Aquí sí se ve una participación de seguridad y salud en el trabajo. Y es que si el talento humano, o sea, no llevan las riendas de toda la gestión humana del talento humano, pues oiga, ahí estamos ya empezando a encontrar mejoras en los distintos aspectos de la organización, ¿cierto? Y SST, por supuesto que también tiene que abordar esa problemática. Luego presentamos un informe trimestral y un informe anual. Ahí tenemos que mostrar mínimo las estadísticas, los seguimientos a los casos y las ACPM. Recordemos, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Se hace un informe trimestral y un informe anual. O sea, el informe mensual, digamos que es más básico, al trimestre si presentamos uno más completo y al año presentamos uno todavía más completo que abarque todo lo del año. Si el informe mensual ya viene parametrizado en una plataforma o en un lugar donde ya tiene todo, pues mejor, ¿listo? Y luego también nos dice que el informe anual lo repite, la norma lo repite, pero aquí se agrega que los requeridos por organismos de control. ¿Qué significa? La ARL, el Ministerio de Trabajo o quien haga las veces de organismo de control puede solicitar informes adicionales a los trimestrales y a los anuales del Comité de Convivencia Laboral y tenemos que enviarlos y colocarlos en el informe anual. Eso es lo que nos indican estos paso a paso. Bien. Aspectos importantes para seguir estos pasos. Primero, el comité de convivencia no es competente, recordemos, para gestionar casos de acoso laboral, pero tampoco de acoso sexual. Antes estaba la apertura con la normatividad de acoso sexual, del cual también hicimos un webinar, y ustedes acá pueden encontrar en el temario las presentaciones, las diapositivas de ese acoso sexual, pero ya el comité de convivencia no puede ser el mismo que gestione esos casos de acoso sexual, porque no es conciliable. Recordemos que el comité de convivencia tiene un ánimo conciliador y el acoso sexual no es conciliable. Lean después la norma de acoso sexual o estén pendientes de nuestros otros webinars. Segundo, el procedimiento, o sea, todos estos 10 pasos no pueden exceder los 65 días calendario contados desde que se recibe la queja, o sea, contados desde el paso número 1, ¿sí? Si ustedes hacen la suma y después cogen una calculadora y suman 5, 15, 5, aquí 10, aquí 15, aquí 5, etcétera, no puede superar los 65 días calendario, ¿sí? O sea, cada caso tiene que resolverse, tiene que cerrarse en 65 días, sin contar el paso número 5. Aquí dice, en esos 65 días no está contado el paso número 5. ¿Por qué? Porque recordemos que el paso número 5, que les dije que aprendieran, era el de seguimiento a compromisos y es mensual. Pues si yo tengo que hacer un seguimiento mensual, pues ya mensual de 30 a 30 ya hay más de ya hay 60 días. Entonces, aquí no se cuenta eso, solamente sumados los días en que estoy cumpliendo con cada paso que tiene un plazo. La empresa debe definir los tiempos en cada caso de acuerdo a las capacitaciones, a las capacidades, perdón, del CCL, ¿sí? Recordemos, no pasar 65 días. O sea, debe establecer los tiempos en los que va a solucionar sus conflictos, dejarlos documentados. Debe establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de efectividad. Y aquí la norma menciona efectividad. No dice eficiencia, no dice eficacia, dice efectividad. Efectividad en administración de empresas, que efectividad es eficiencia más eficacia. Y eficiencia es hacer las cosas con los menores recursos posibles, con el menor dinero posible, con el menor energía posible, pero logrando el resultado, obviamente. Y efectividad, eficacia, es lograr el resultado con el mejor resultado posible, el mejor desempeño posible, sin tener en cuenta tanto los recursos. Y efectividad es la suma de eficiencia más eficacia. O sea, esta norma en este sentido sí es muy exigente. No nos pide solamente actuar rápido, sino nos pide actuar bien y tener las mejores propuestas posibles. La mejor propuesta para un PM son actividades o son recomendaciones laboral. Primero en el caso, obviamente, ¿sí? Si es un caso de dos personas o de una persona que está maltratando físicamente a otra, que bueno, ya obviamente tocamos una línea también delgada entre lesiones personales y delitos y otras cosas, pero si de alguna forma es un caso grave, yo tengo que actuar con recomendaciones profundas, ¿sí? Yo no puedo decir, ah, bueno, listo, entonces que ellos vayan a desayunar juntos todos los días y se den la manito. No, tengo que establecer acciones profundas. Ahora, si esas acciones que yo encuentro en cada caso me aportan todavía más a todo el ambiente laboral de la empresa, pues mejor aún, porque estoy teniendo acciones más efectivas, ¿listo? Entonces aquí está efectividad. Y luego recordar los pilares, más, o sea, dijimos que los pilares eran celeridad, imparcialidad, confidencialidad, ¿cierto? Esos pilares, tiene que haber una participación, tiene que haber una política de no discriminación y tiene que ser transparente y respetuosa de los. Es un tema técnico, es un tema de no tomarlo tampoco a la ligera, de capacitarse y pues empezar a gestionar. Recomendaciones de nosotros, dejen todo documentado, lleven control de tiempos y control de los días, hagan uso de herramientas digitales, comuniquen la conformación del comité y consoliden los indicadores del comité de convivencia con los indicadores del sistema de gestión. ¿Listo? Recomendaciones aquí generales. Bien, hemos avanzado bastante, ya nos quedan solamente algunos puntos para que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Numeral 8, secretario y presidente. Entonces, el secretario y presidente se nombran por el comité los elige por mutuo acuerdo en la primera reunión.
la norma no nos dice que en la primera reunión, lo que nos dice es una vez conformados, pues se entiende que es en la primera reunión porque es cuando ya se conformó o ya está consolidándose el comité, ¿sí? Es la recomendación. Entonces, en la primera reunión, entre los miembros del comité se ponen de acuerdo y dicen presidente y secretario, y eso lo dejan en el acta. Y aquí ya nos determinan también las funciones del presidente y secretario, son parecidas a las funciones anteriores, pero tienen algunas puntualizaciones, algunas cosas clave. La primera es que el presidente, bueno, tiene muy pocas funciones con respecto al secretario, pero las funciones son muy claves, porque tiene que convocar las reuniones, tiene que presidirlas y orientarlas, o sea, tiene que estar ahí, no puede ser que el presidente convoque y al momento de la reunión no esté el presidente, porque ya estaría incumpliendo con la segunda función, presidir y orientar la reunión. Tiene que tramitar recomendaciones aprobadas por el comité, ¿sí? O sea, tiene que tramitar, tiene que representar al comité en el trámite de esas recomendaciones. Tiene que gestionar ante la alta dirección los recursos, y ya vamos a ver cuáles son los recursos del CCL, garantizar la confidencialidad, hacer seguimiento al cumplimiento de funciones, o sea, lidera. ¿Sí? Importante que esta persona tenga un perfil de liderazgo, un perfil de comunicación, un perfil de seguimiento, entre otras. Y luego el secretario, les dije que tiene más funciones, recibe y da trámite a quejas presentadas, tanto por escrito, ¿sí? Y con pruebas, envía física o electrónicamente convocatorias del presidente a reuniones ordinarias y extraordinarias, o sea, el presidente convoca, pero el secretario es el que envía las invitaciones. Eh, Tiene que indicar día, hora y lugar, ¿sí? Porque pues no solamente por cuestión, digamos que es razonable de comunicarle a mi equipo de trabajo toda la información completa, sino también porque pues puede ser un aspecto clave en la auditoría, como, oiga, nosotros conformamos, invitamos y tenemos día, hora y lugar, ¿sí? Citar individualmente a las partes en caso de quejas, es el secretario o la secretaria el que cita a las partes para que se reúnan. También cita conjuntamente, ya cuando se deben crear compromisos y toca reunir a las dos partes, lo cita, lleva el archivo de actas, quejas y soportes y documentación, de nuevo, reserva y confidencial, elabora orden del día y actas, envía comunicaciones con recomendaciones o dependencias, cita reuniones también con los compromisos y el comité, y remite los informes y estadísticas con las ACPM a la alta dirección, a la seguridad del trabajo, al talento humano corresponde, ¿cierto? Principalmente a la alta dirección, con copia al trabajador. ¿Listo? Características de estas dos funciones. El secretario se puede alternar. La norma nos dice, esta función se puede alternar entre los miembros del comité, previo acuerdo y designación formal y por periodos acordados. Entonces, un mes puede ser un miembro del comité, otro mes puede ser otro, o durante 2 meses, o durante 3 meses, etcétera. Ustedes eligen. Sí se recomienda que se alterne para que todos tengan participación y obviamente tengan las funciones claras. Que no sea solamente una persona la que hace todo, la que hace las actas, la que hace en las reuniones, la que hace las convocatorias, todo. No, para eso somos un comité. ¿Listo? Importantísimo. Luego, en términos de ACPM, acciones correctivas, preventivas y de mejora, el comité debe generar, ¿sí? Entonces, esto, por lo menos ustedes deben tomar estos títulos en sus informes, porque esto es lo que ustedes deben proponer. En términos preventivos, deben proponer apoyo social, deben tener una política o políticas, ¿sí? De convivencia laboral, política de no acoso, política de no discriminación, política, etcétera, etcétera. Tienen que crear un manual de convivencia. Recuerdan en el colegio cuando uno era muy travieso y entonces luego iba y le pegaba al compañero o iba y hacía rayones en las paredes, entonces a uno lo citaban en la salón de convivencia con el coordinador de convivencia y decía, ahí le abrían uno el manual y le decían, mire, jóvenes, que usted en el artículo 3 del manual de convivencia decía que usted debe mantener las instalaciones, esto es una falta grave, una falta grave, etcétera. Hay que tener ahora un manual de convivencia en nuestras empresas tal cual como en los colegios. Un procedimiento que ya vimos los 6 pasos. Visibilización, ¿sí? O sea, mostrar qué es el comité de convivencia, para qué sirve, capacitación a los trabajadores, tienen que hacer seguimiento de las acciones de mejora, vigilancia del ambiente laboral, para eso se pueden valer de la batería de riesgo psicosocial y otras herramientas también. Tienen que dar primeros auxilios psicológicos y aquí ya nos indica otro tema de capacitación, ¿sí? Recomendación número 8. Ojo, empiecen a capacitarse en primeros auxilios psicológicos. Sexto, tienen que hacer intervención del riesgo psicosocial, que ya nos estamos metiendo a ámbitos de otras profesiones, psicosocial, psicológico, social, y generar otras acciones de apoyo, como el apoyo psicológico, como en otras empresas que tienen psicólogos adaptados o tienen convenios para que la gente tenga apoyo psicológico, pues ya hay que incluir eso en nuestras recomendaciones preventivas. Y en las recomendaciones correctivas, nos dice, ojo, la participación de todos, ¿sí? Todos los quienes, pues todos los trabajadores, facilitar el traslado a las EPS cuando la ARL, la EPS o el comité de convivencia lo requiera. Ya estamos hablando de situaciones en las que ocurren accidentes de trabajo, ¿sí? O accidentes en términos psicosocial. Ya hay que trasladar y facilitar ese traslado a las IPS o al médico laboral. Hay que brindar espacios de atención presencial o no presencial, así nos dice la norma tal cual, presencial o no presencial, con canales como teléfono, WhatsApp, redes sociales, otros, espacios de ayuda, intervención y soporte en crisis, primeros auxilios psicológicos a las personas que colocan quejas, entonces capacitación, socializar rutas de atención en salud mental, psicología, psiquiatría, promover la salud y el bienestar, ya eso también la norma lo menciona así, salud mental, psicología, psiquiatría y promoción y prevención. Y atender las recomendaciones médicas y el comité de convivencia laboral como acciones correctivas. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el plan de acción, revisen este listado, a ver de aquí qué pueden proponer. ¿Listo? Y últimos 2 puntos, recursos. Entonces, los recursos, ya la norma determina que el comité de convivencia tiene que funcionar con un espacio físico para reuniones, ¿sí? O sea, a pesar de que pronto no tengamos un lugar que todos trabajemos en casa, la norma nos está diciendo que hay que tener un espacio físico. Creo que eso sí será una cuestión de revisar, tal vez hacer alguna actualización, espero, porque dice que el comité tiene los recursos de espacio físico para reuniones y otras actividades. Si no es para reuniones, puede ser para otras actividades, o sea, el día del amor y la amistad,
el día del cumpleaños de la empresa, etcétera, etcétera. O sea, espacios físicos nos está pidiendo, acá por lo menos nos lo indica. Elementos para el manejo de la reserva de la información, ¿sí? Entonces, de nuevo, vamos al archivo, candados, sobres, antivirus, etcétera, etcétera, todo lo del manejo de confidencialidad, recursos financieros y técnicos, y espacio para que los integrantes realicen sus funciones dentro de la jornada laboral, que también es importante. Yo como empleador no puedo exigir que hagan el comité de convivencia laboral a las 6 de la tarde si su turno termina a las 5. No puedo, tiene que ser dentro de la jornada laboral. Y luego viene la ARL, que tiene unas responsabilidades en los que la norma menciona con reporte mensual al Ministerio de Trabajo. O sea, las ARLs van a tener que reportar, tienen que reportar al Ministerio de Trabajo mensualmente qué han hecho con sus afiliados, con sus empresas, en términos de asesoría técnica, promoción y prevención de la salud mental, apoyo psicosocial, prevención de la violencia en el trabajo, responsabilidad de género, enfoque de género, diferencial e interseccional, derechos laborales, apoyo emocional, redes de escucha, cuáles son esos mecanismos de apoyo emocional, teléfono, WhatsApp, redes sociales, otros, asesoría y capacitación a comités de convivencia laboral, capacitación en primeros auxilios, y aquí sí ya nos mencionan que la ARL tiene la obligación de capacitar a estos en primeros auxilios psicológicos, al COPAST, a brigadistas, a líderes de seguridad en el trabajo y a comités de convivencia. O sea, ya nos indica que nosotros como responsables de seguridad en el trabajo ya tenemos que saber primeros auxilios psicológicos o empezar a formarnos. Los brigadistas ya no es solamente la brigada de evacuación, búsqueda y rescate, incendios y primeros auxilios. Ahora tienen que saber primeros auxilios psicológicos. Y el COPAST también tiene que empezar a capacitarse en este tema a través de la ARL. Antes de dar el bonus y finalizar a nuestra llamada, les comento que nosotros como Anticolapsus podemos ayudarles a sus empresas en diferentes aspectos. Lo primero es que tenemos una plataforma que estamos desarrollando todavía más, en el que ustedes como comités de convivencia van a poder generar los informes. Ahí van a poder escribir en un formulario, generar los informes ya con el contenido mínimo que debería tener. Tenemos también capacitaciones virtuales en esa plataforma, cursos como estrategias para pensar, cursos de gestión emocional, cursos de resolución de conflictos virtuales, que algunos son certificados, otros no, pero hay opciones. Y también pueden hacer un registro de casos con análisis de datos, en el que nosotros pues analizamos esos datos, registramos los casos y les enviamos recordatorios de, oye, este caso, la fase siguiente es esto, recuerda que tiene hasta tal día. Y pues a su calendario le llega el recordatorio de que ese día pues tiene esa actividad. Tenemos una disponibilidad de equipos de psicólogos y trabajadores sociales, tanto especialistas en seguridad del trabajo como no especialistas en seguridad del trabajo, que les pueden brindar a sus equipos de trabajo apoyo emocional, apoyo psicosocial, y los pueden capacitar como comité de convivencia y también como las personas o comités encargados de la prevención o gestión del acoso sexual en el ámbito laboral. ¿Sí? Este es un tema muy importante porque yo creo que el 1% de nosotros sabe cómo se debe reaccionar en caso de un acoso sexual. O sea, esto es un tema muy nuevo para todos. Realmente son los trabajadores sociales y los psicólogos los que están capacitados para estos casos. Entonces, tenemos esa disponibilidad. Tenemos también capacitaciones y talleres prácticos y personalizados de habilidades en competencias, conocimientos, actitudes, resolución de conflicto, liderazgo, escucha activa, comunicación asertiva, entre otros. Son actividades dinámicas, talleres divertidos, hechos con pedagogía para sus equipos de trabajo para que mejoren esas habilidades. También tenemos actividades de promoción y prevención para la Semana de la Salud de ustedes. Tenemos esas actividades, tenemos actividades con realidad virtual, tenemos rumboterapia. Hay actividades que nosotros hemos tomado de otras disciplinas para la Semana de la Salud. Por ejemplo, tenemos una actividad traída del taekwondo, que es esa arte marcial en la que uno da patadas. Entonces tenemos una actividad traída del taekwondo, pero adaptada al ámbito laboral para moverse, para tener actividades de salud. Y también actividades traídas del teatro. Tenemos sketch donde llegan dos personajes o un personaje a su organización y hace un sketch, una representación teatral para generar conciencia. Bueno, tenemos todas esas situaciones, todas esas ofertas. También podemos hacer una evaluación de perfiles profesionales y personales de su equipo de trabajo para saber cuáles son las personas que tienen mayor competencia para pertenecer al comité de convivencia y al comité de acoso sexual. O sea, tomamos los perfiles de ellos, hacemos unas encuestas, unas evaluaciones, unos formularios, depende, y les decimos, como, mire, esta persona es adecuada para poder atender un caso de acoso sexual según la normatividad. Entonces ya usted pues ya no va a tener que pensar en, oiga, pero ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que nombra a esta persona como representante o no? ¿Será que sí tiene las competencias comportamentales y actitudinales? Pues nosotros ya le resolvemos eso. Tenemos también disponibilidad de abogados laborales que pueden revisar casos específicos con ustedes, ¿sí? Ajustar documentación, atender solicitudes legales, entre otros. Entonces, están los abogados a su disposición para resolver esas dudas. Y tenemos convenios también con IPS de medicina laboral, donde ustedes pueden realizar diferentes tipos también de exámenes y evaluaciones médicas de manera oportuna, donde tengan también una comunicación cercana con el médico laboral, que muchas veces con las IPS no pasa. Tú recibes el certificado, pero si tienes dudas o algo, no puedes hablar con el médico laboral. Acá, posiblemente, puedas hablar con el médico laboral para decir, oiga, pero ¿qué significa esto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me está diciendo que tengo que hacer con este trabajador? Resolver dudas. Listo. Y otros servicios más que ustedes pueden contemplar en nuestra página web www.anticolapsus.com. Último, en el bonus, pues son estas sanciones, ¿sí? Es un bonus sencillo, aparentemente no es la gran cosa, pero es importante que las vean porque ahí menciona sanciones desde un monto grande de dinero hasta el cierre temporal o cierre permanente de las organizaciones. Recordemos que el Ministerio de Trabajo está haciendo estas inspecciones de manera frecuente en distintas empresas. En Andrés Carneras ya empezó y en otras empresas, en D1 también hizo una inspección la vez pasada. De acuerdo o no con la normatividad, pues estamos expuestos a que en nuestra organización también nos requieran hasta por correo electrónico documentos de cumplimiento de estos temas. ¿Listo? Por último, pues darle las gracias a esta asistencia.
Y tenemos estos últimos minutos para poder hablar de dudas, preguntas, para resolver casos que ustedes requieran. En pantalla igual están viendo nuestros datos para cualquier servicio que ustedes necesiten. ¿Listo? Pueden levantar la mano, por favor, si tienen dudas, preguntas, y en el mismo orden que levanten la mano, nosotros les daremos respuesta. ¿Dudas, preguntas? A ver, ¿qué tenemos por acá? Viviana, Paula, Laura, Desarrollo, Diana, Macen, listo. Ponemos una pregunta de Rey. Me indica si las quejas deben ser. Sí, señor. Las quejas deben ser siempre por escrito, no pueden ser anónimas y tienen que presentarse preferiblemente con las pruebas de esa situación. ¿Por qué? Porque el Comité de Convivencia Laboral no puede intervenir una queja de una persona anónima, ¿sí? Necesitamos, como Comité de Convivencia, conocer cuáles son esos daños, o es así, propiamente por qué se siente víctima, por ejemplo, de acoso laboral, o por qué cree que la convivencia puede mejorar, o qué es lo que está pasando, para seguir el paso adelante. Si ustedes como Comité de Convivencia llegan a recibir una queja verbal, no pueden hacer nada más que decirle como, por favor, pase la queja de manera escrita. Este mecanismo que nosotros implementamos, que ustedes pueden hacerlo por correo, pueden hacerlo con un buzón de sugerencias, ya el mecanismo ustedes lo definen, ¿sí? Y no puede ser anónima. Si ustedes llegan a recibir una queja anónima como, ayuda, me están acosando laboralmente, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Luego, preferiblemente que la persona haga la queja con las respectivas pruebas o evidencias para que puedan ser estudiadas y nos ahorre tiempo de trabajo. ¿Listo? Muy bien. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿Te quedó claro? Bueno, bien, súper. Si no hay más dudas, preguntas, por favor, bueno, ya levanten la mano si les gustó. Déjenme igual sus comentarios en este chat. Y si no, de todas formas, bueno, muchas gracias. Ya tienen mi contacto por si tienen cualquier duda o pregunta adicional. Muchísimas gracias por su asistencia y nos veremos en una próxima ocasión.